Míralo todo así. George Washington vio muchas cosas que iban mal. Perdió a su padre a los 11 años. Antes de cumplir 22 años participó por primera vez en una batalla, cuando una emboscada en un fuerte francés junto al río Ohio provocó la guerra franco-india. La guerra de independencia, aunque terminó con una victoria, fue una serie casi incesante de derrotas y reveses, desde Long Island hasta Kings Bay, desde White Plains hasta Fort Washington. Durante los 9 años que duró, George vivió una situación económica dolorosa, en riesgo constante de escuchar que podían quemar su amado Mount Vernon. Después, mientras el gobierno de Estados Unidos se tambaleaba, se vio envuelto en la melee de la política y, en última instancia, accedió a la presidencia, donde fue objeto de críticas por parte de la prensa, subordinados difíciles y demandas de los votantes. Cuando Washington tenía 26 años, vio una obra de teatro sobre los estoicos en la que oyó una frase que convertiría en el mantra de su vida y que se repetiría en toda situación estresante y desafiante, ya fuera un contratiempo en el campo de batalla o en las luchas internas entre los miembros de su gabinete, bajo la suave luz de una filosofía serena. Bajo la suave y serena luz, Washington abordó la noticia de que uno de sus generales lo estaba calumniando. Bajo la suave y serena luz, Washington lidió con la triste realidad de que su esposa y él no podrían tener hijos. Bajo la suave y serena luz, Washington abordó una reunión de sus oficiales que amenazaban con amotinarse contra el nuevo gobierno estadounidense, y de forma lenta y magistral los disuadió de la traición. En junio de 1797, Washington se descubrió escribiendo este recordatorio en 3 cartas distintas, intentando no precipitarse en juzgar ni perder el control de sus emociones, sino ver la situación con el temperamento propio del padre de la nación. Porque, como en todos nosotros, no era una disposición natural. Washington no estaba exento, dijo un amigo, de las pasiones tumultuosas que acompañan a la grandeza y con frecuencia empañan su brillo. De hecho, luchar contra ellas fue la primera y más prolongada batalla de su vida. También fue, dijo el hombre en el elogio de su amigo, la victoria más impresionante de Washington. Tan grande fue el imperio que había adquirido que los modales y la conducta calmados lo distinguieron durante toda su vida. En la década de 1790, el pintor Wilbur Stuart pasó muchas horas con Washington mientras trabajaba en un retrato del general. Lo que encontró fue a un hombre feroz, decidido e intenso. Mientras lo observaba, Stuart sentía estas pasiones atronadoras, pero le impresionó cómo el juicio y el gran dominio de sí mismo de Washington lo subsumían. Por eso tan pocos habían visto su mal genio. Washington no era estoico por naturaleza, se hizo. No de forma, sino de nuevo cada minuto, cada día, en cada situación, lo mejor que podía. ¿Crees que Washington no se frustraba ni se sentía abrumado? Por supuesto. Piensa en lo que tuvo que pasar. Sin embargo, Thomas Jefferson, que a menudo se peleaba abiertamente con Washington, nunca actuó hasta haber sopesado con madurez toda circunstancia y toda consideración. Al principio reaccionaba como todos, pero intentaba someterse cada situación a una especie de revisión y buscaba la mejor forma de explicarla y entenderla. El psicólogo Viktor Frankl hablaba del espacio entre el estímulo y la respuesta. Es un espacio breve, sin duda, pero suficiente para insertar nuestra filosofía. ¿Lo utilizaremos? ¿Lo utilizaremos para pensar, para analizar y para esperar a tener más información? ¿O cederemos a las primeras impresiones, a los incentivos nocivos y a los viejos patrones? La pausa lo es todo. La pausa antes de llegar a conclusiones, prejuzgar, presuponer lo peor, correr a resolver los problemas de tus hijos por ellos, o mandarlos a la cama. Meter un problema en una caja, buscar un culpable, ofenderte, alejarte con miedo. Como hemos comentado, existe el yo superior y el yo inferior. Esto responde a 2 tipos de procesamiento mental, que los psicólogos llaman pensar rápido y pensar lento. Rápido es a menudo el yo inferior, el instinto es el yo inferior, como las dudas de Theodore Roosevelt de invitar a Booker T. Washington a la Casa Blanca por las consecuencias políticas. Lento es el yo superior, lento es el yo racional, filosófico y con principios. Pensar en las cosas y en quienes quieres entender después de reflexionar como Roosevelt, que anuló esas dudas. Hacemos una pausa, ordenamos nuestros pensamientos, los aclaramos y preguntamos: ¿es cierto? ¿Es tan terrible como parece?
tan aterrador o molesto como creía al principio? No dejes que el miedo, la ansiedad o los prejuicios decidan. No dejes que tu estado de ánimo decida. Deja que tu temperamento se ocupe de esto. Más bien, deja que el temperamento que te esfuerzas por tener, que sabes que existe tu posición, haga su trabajo. Los líderes no pueden tomar decisiones por impulsos. Deben liderar desde un lugar más racional y controlado. Eso no implica que nunca serán tentados, que no tendrán impulsos. Lo que implica es que son lo bastante disciplinados como para no actuar en función de ellos, no hasta que lo hayan puesto a prueba y lo hayan analizado. Ya hablamos de una publicación en redes sociales o de un costo erróneo en el trabajo, una mentira obvia con la que alguien ha intentado engañarnos, un empleado insubordinado, un obstáculo difícil, una desconsideración ocasional o un problema complejo. Todo debe resolverse con ojo mesurado y relajado. La vida te lanzará muchas cosas como le pasó a Washington, a Frank y a Roosevelt, y a todos los padres y personas que han vivido. La pregunta es, ¿cómo mirarás todo esto? ¿En qué medida controlarás la luz bajo la que debes examinar los acontecimientos de la vida? Porque la respuesta determina lo que podrás hacer y, más importante, quién serás.